no quiero estar sola por acá, esta sala se mira muy vacía, así que voy a llamar a unos invitados muy especiales que tienen este tiempo para hacernos un foro de identidad, para presentarnos un foro de identidad. Y estos invitados están conformados por Sheni García. Un aplauso de cariño para Sheni García. Ella es coordinadora de la Red de Matrimonios Jóvenes. Ahí viene Sheni. Muy bien, Sheni, toma asiento ahí. Bienvenida a esta sala. También tenemos al pastor Hugo Varillas, es pastor asistente de la Frater. Ahí está nuestro pastor. Bienvenido, pastor. Excelente. Y bueno, esta silla está vacía también. Necesitamos a alguien que sea nuestro moderador el día de hoy. Y nuestro siguiente invitado es Abner Ramírez. Un aplauso para Abner Ramírez. Él es coordinador de la Red de Matrimonios. Y yo les dejo el tiempo acá a estas personas tan especiales para nosotros para que nos compartan más de la palabra. Tengan todos muy buenas tardes. Qué gusto estar con todos ustedes acá en esta preciosa tarde y qué mejor compartir este escenario, esta plataforma con dos buenos amigos y hermanos en Cristo. Bien, empezamos y entramos en materia. Identidad. ¿Quién realmente soy? ¿Qué es lo que me define? ¿Es lo que tengo? ¿Es lo que he logrado? ¿Son mis logros profesionales? ¿Son mis posesiones? ¿O bien es mi fama, lo que he logrado a nivel artístico, a nivel profesional, etcétera, etcétera? Muchos probablemente en el transcurso de su vida se han preguntado, ¿quién realmente soy? El tema que abordaremos en este momento se titula precisamente identidad. Y para nosotros como creyentes en Cristo Jesús, debemos recordar que nuestra identidad está claramente definida por lo que nosotros somos en Cristo. Sin embargo, vale la pena acotar algunos aspectos puntuales acerca de términos y definiciones que estoy seguro serán de bendición para todos. Es un verdadero gusto para mí compartir el micrófono con ustedes. Ya tuvieron ustedes la oportunidad de escuchar la presentación de Sheni de García. Sheni es psicóloga. Aparte de su servicio en el Señor, tiene mucho conocimiento también y mucha experiencia en el área de la consejería y en el área ministerial. Y el pastor asistente de la Frater, ingeniero Hugo Varillas, también muy conocedor de las ciencias. Qué gusto compartir con ustedes en esta tarde. Sheni, a ver, ¿qué nos puedes tú decir acerca de la identidad? Bueno, buenas tardes a cada uno. Yo podría, cuando hablamos de identidad, yo diría, ¿qué es esto que me define? ¿Qué es eso que la gente ve de mí? Porque algunos creemos que mi identidad es ser psicóloga, por ejemplo, o mi identidad es que tengo un carro y en función de eso yo puedo asimilar que es mi identidad. Pero en pocas palabras yo le quisiera decir que para nosotros es importante hablar de identidad cuando nos referimos a esas características muy particulares. Hay cosas que usted tiene y que no hay nadie más que puede desarrollar. Aún un hermano o una hermana que usted tenga pueden venir del mismo padre, de la misma madre y aún tener características totalmente diferentes. Es lo que la gente puede ver de mí. Cuando hablo de identidad es lo que la gente puede ver de mí. Y de pronto se puede construir dependiendo del tipo de familia, dependiendo del entorno, dependiendo de las circunstancias que nos han tocado vivir. Todo eso yo lo introyecto, lo asimilo, lo interiorizo y eso es lo que puede tener como resultado mi identidad. Desde ese punto de vista podemos decir entonces que aspectos como la cultura, la profesión, la religión, la familia, los amigos, etcétera, etcétera, influyen en un momento determinado en mi identidad. Totalmente, para nosotros y muy especialmente tenemos aquí maestros que trabajan con los más pequeñitos. Levanten sus manos quienes están con los pequeños. La ciencia dice, especialmente de 0 a 3 años, lo que tenemos es el inicio de esa identidad, el andamiaje, todo lo que va a ser la estructura de una identidad, de los 0
a los 3 años aproximadamente. Luego de eso aparece la etapa de la adolescencia. ¿Quiénes están trabajando con los adolescentes? No están muy animados, pero ánimo con los adolescentes, ¿verdad? Porque de pronto también las experiencias que ellos van teniendo, sus áreas académicas, sus logros, van formando esa identidad. Y más, ya los que somos más adultos, pues las realizaciones, si alcanzamos una profesión, un logro, todo eso va estructurando para nosotros la identidad. ¿Qué hay de las experiencias, aquellas de pronto traumáticas o bien aquellas gloriosas que pudiese uno haber experimentado en cualquier etapa de su vida? Esa es la parte que de pronto es un privilegio decir que no solo la psicología puede ahondar, porque estamos hablando de esas heridas o lo que nosotros llamamos esas huellas. Así como hay huellas de que usted recuerda que le abrazaron, de pronto también podemos recordar, o hay huellas donde alguien nos lastimó. Y eso también va a construir entonces esa identidad. Si eso de pronto no es resuelto, si eso no es procesado, si yo no entendí que aunque yo no tengo un padre físicamente, pero a una temprana edad conozco a Jesús, me topo con la cruz, que es un caso muy particular. Conozco a Jesús, no como con la figura de padre, por ejemplo. Y eso entonces hace un cambio en la identidad que de pronto podía ser resultado a raíz de que no tengo un padre físicamente, humanamente. Entonces, todo eso, sí, hay heridas, pero yo me quiero detener y decir, hay heridas que pueden ser rendidas. Y esa es una buena noticia. Usted puede llevar, animar a estos chiquitos o a los adolescentes, o bien donde usted esté sirviendo, a que esas heridas que se pueden convertir en traumas, porque solo quiero explicar algo, la herida se puede convertir en cicatriz. Esa es una buena noticia, porque la herida sigue sangrando, mientras que una cicatriz de pronto puede ser un recuerdo. Y esa cicatriz puede ser el recuerdo de que no estuve sola, que hubo alguien a la par mía, conmigo. Y qué mejor si es el auxilio del Espíritu Santo. Sí, hay traumas, sí, hay heridas, pero si las rendimos, de pronto podríamos ser felices, podríamos tener una identidad plena, aún con las situaciones de vida que nos haya tocado que pasar. Lo que mencionas tiene mucho que ver, y digamos se hizo referencia a la niñez, a la adolescencia, pero finalmente eso también afecta a los adultos. Es decir, hablamos de heridas, hablamos de experiencias negativas en la vida, y generalmente lo vemos de manera retrospectiva, y especialmente nuestra querida gente que hoy está acá, probablemente están pensando ustedes en función de lo que ustedes hacen como maestros de escuela dominical o como maestros en un colegio, pensando probablemente en sus niños. Sin embargo, nosotros como adultos, ustedes como maestros, también enfrentan o enfrentamos en un momento determinado cuál es mi identidad. El que yo hoy por hoy tenga la edad que tengo, que obviamente no la diré, no me excluye de que sea herido, de que tenga problemas, de que se me dificulten situaciones en la vida que puedan eventualmente afectar mi identidad. Y tal vez con esto yo hago un paréntesis y animarles a ustedes y animarnos a nosotros que al abordar este tema no lo hagamos pensando en los chicos, es decir, están ellos implícitos, pero este precioso seminario de entrenadores ha tenido que ver con capacitarnos para poder hacer un mejor trabajo como maestros. Pero este evento en lo particular, este foro en lo particular, yo quiero animarlos a que ustedes no piensen en sus niños, sino piensen cada uno en sí mismo. Porque muy probablemente dentro nuestro hay gente que no tiene clara su identidad, que han sido heridos y afectados. Y qué mejor si con el apoyo de ustedes y obviamente, primeramente con la dirección del Espíritu Santo, pues podemos también sanar, identificar mejor y definir mejor nuestra identidad. Entonces regreso, licenciada, para luego darle el tiempo a nuestro querido Hugo. También en la adultez estoy
en riesgo de ver afectada mi identidad. Y de pronto, y por eso es tan importante las estrategias, nosotros le llamamos estrategias de afrontamiento, que en estas edades tan tempranas, maestros de escuela dominical o maestros en sus congregaciones, eso es lo emocionante, porque a una edad temprana podemos trabajar esas áreas para que eso no tenga repercusión en una etapa futura. Pero si de pronto no se puede resolver en esas primeras etapas, nuevamente, no debemos decir somos superhéroes, a veces nos creemos y creemos que no sufrimos rápido. Yo puedo decir, pues mi papá no me abrazó, no me besó, pero hoy con el auxilio del Espíritu Santo soy muy abrazadora, ¿verdad? Soy muy apapachadora. Pero ¿quién puede lograr eso? ¿O cómo se puede lograr eso? Solo cuando rendimos. Y cuando se rinde, vez tras vez. Porque hay diferentes circunstancias con que me voy a topar. Y si hubiera estado papá, o ¿dónde estará mi papá? Y aunque tengo también, como dijo Abner, tengo más de 15 años y sigo todavía pensando en la figura de un papá. ¿Lo he resuelto? Estoy aprendiendo. ¡Hala! Pero todavía no está compuesta la hermana que está allá al frente. No, porque es un rendir constante, es un rendir vez tras vez. Gracias, Sheni. Quiero regresar después contigo, Sheni, para una pregunta que tiene que ver con el fortalecimiento de la identidad. Pero antes de eso, pedirte, estimado Pastor Hugo, si nos puedes compartir algo acerca de cuál es la verdadera identidad de un cristiano. Hola Abner, hola Sheni, muy buenas tardes a cada uno de ustedes. Definitivamente que para nosotros los creyentes la respuesta sobre nuestra identidad no proviene de lo que el mundo dice. Y aún más importante, el mundo nos hace creer que nuestra identidad depende de cómo nosotros nos autopercibimos. Y esto es una realidad, un discurso que está en las redes sociales, en los medios de comunicación, que dice que uno es lo que uno se autopercibe, lo que yo pienso de mí mismo, eso es mi identidad. Y aunque suena bonito, suena lógico, no es bíblico. Y esto es importante distinguirlo porque como cristianos y como personas que servimos en una iglesia, y en el caso de ustedes muy particular, que sirven a los niños de sus congregaciones o de la institución donde están trabajando, es importante entender que como creyentes no somos lo que nos autopercibimos. Y aunque este discurso entonces es popular, está de moda, aún desde plataformas, aún desde púlpitos, se nos puede dar la idea de que somos lo que nosotros creemos que somos, pero la realidad es que como cristianos lo que nos define es lo que la palabra de Dios dice que nosotros somos. Y ese es un punto muy importante y que debe ser el punto de partida para toda esta conversación sobre la identidad. Porque si yo creo que mi identidad se define por lo que yo pienso, mi discurso, mis enseñanzas, mis diálogos, mis conversaciones van a estar marcadas por ese pensamiento, por ese paradigma. Ahora, ¿qué es lo que la Biblia dice de nosotros? La Biblia es la que define el origen, el propósito y el destino de la humanidad. A pesar de que la gente se burla tanto de nosotros los creyentes por creer en ese libro antiguo de origen judío, la realidad es que la Biblia describe con una precisión asombrosa lo que el ser humano es y lo que el creyente es. En primer lugar, la palabra señala que el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios. Es decir, que el hombre es una criatura. El hombre y la mujer fueron inventados, diseñados, creados por Dios. Eso es lo que encontramos en Génesis 1:27. Y como cristianos también nosotros creemos la afirmación de la palabra de Dios de que somos una nueva creación.
Porque a raíz del pecado, los seres humanos nos descarriamos por nuestro camino, nos desviamos, nos rebelamos en contra de Dios y de hecho eso se convirtió en parte de nuestra identidad. El apóstol Pablo escribió a los Efesios que antes de venir a Cristo estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Afortunadamente Dios no nos dejó en esa condición, nos rescató a través de Jesucristo y ahora el apóstol Pablo afirma en la segunda carta a los Corintios 5:17 que somos una nueva creación, una nueva criatura en Cristo Jesús. Y somos entonces ahora como creyentes hijos de Dios. Es otra afirmación maravillosa que hace la palabra del Señor a través del apóstol Pablo, que dice en Efesios 1:5 que en amor Dios nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo según el designio de su voluntad. No es porque nosotros nos hayamos ganado el derecho de ser hijos de Dios. Por el contrario, bastaba solamente con la fe. Es lo que afirma Juan. A los que le recibieron, a los que creen en su nombre. ¿Cuántos creen en su nombre acá? Les dio el derecho de ser llamados hijos de Dios. Esa es mi identidad. Pueden estar muchas cosas mal en mi vida, puedo estar atravesando muchas circunstancias difíciles, porque los cristianos no estamos exentos de pasar por situaciones difíciles, incluyendo experiencias traumáticas, como Sheni nos explicaba, de crianza. Aún siendo criados en hogares cristianos, no necesariamente eso se tradujo en que nuestra casa era el paraíso. Tristemente, aún esa naturaleza pecaminosa que está en nosotros influye en nuestra conducta y quizás tuvimos experiencias difíciles con nuestros padres, abuelos, tíos, personas cercanas. Hay personas que han sido incluso heridas dentro de la iglesia. Eso ustedes como voluntarios en las áreas de niños saben que muchas veces aún dentro de la iglesia se dan episodios que no se deberían de dar. Pero sobre todo eso está lo que la palabra afirma: somos hijos de Dios. Y Pablo agrega, y si somos hijos, somos herederos de Dios y coherederos juntamente con Cristo. Solo en estos versos que estamos viendo, este último de Romanos 3:17, solamente en estos versos nos damos cuenta que la Biblia tiene una gran riqueza sobre nuestra identidad. Ahora, si nosotros no conocemos la palabra de Dios, no estudiamos la palabra de Dios, nuestra identidad va a estar definida por lo que otros dicen de nosotros, incluso por lo que nos decimos a nosotros mismos frente a un espejo. Muchas veces tenemos hacia nosotros mismos palabras que no son las palabras de Dios. Sos feo, sos fea, no le caes bien a nadie, nadie te quiere, nadie te valora, nadie te acepta. Nadie te acepta tal y como eres. Pero la Biblia dice en que a pesar de ser pecadores, Cristo murió por nosotros. Así que la Biblia sí tiene mucho que decir sobre nuestra identidad. Pero si nosotros no vamos a la Escritura, y ustedes como personas que trabajan con niños deben ser personas que se alimentan constantemente de las Escrituras para que su identidad y sus enseñanzas estén basadas en la palabra de Dios. Y algo muy importante es que ustedes están sembrando en la vida, en el corazón de los niños, palabras que van a estar con ellos durante el resto de su vida. Los niños tienen esta peculiaridad y es que son crédulos. Uno le dice a un niño, si te portas bien, te voy a comprar un helado, y los niños lo creen. Y si uno no lo cumple, los niños se recuerdan, me dijiste que me ibas a comprar un helado si me portaba bien, o que me podías comprar postres si me terminaba los vegetales. Así que ustedes tienen este privilegio que Dios les ha entregado
de tener estas hojas en blanco que son los niños. Y es muy importante entonces que las palabras que salen de sus bocas sean inspiradas por el Señor a través de la Escritura, para que de esa forma ustedes transmitan una enseñanza que esté acorde a la voluntad de Dios. Y una última cosa que la Biblia dice es que somos templo y morada del Espíritu Santo. Y eso para mí es sorprendente. A pesar de mis debilidades, limitaciones, experiencias duras en la vida, a pesar de mis fallas aún presentes, Dios quiso venir a morar en vasijas de barro para que se vea que tan grande poder no proviene de nosotros, sino de Dios. Así que la Biblia es la que define nuestra identidad como creyentes. Muchísimas gracias, Pastor Huguito. Huguito. Entonces la Biblia y el Señor mismo define mi identidad, pero el mundo dice que mi identidad la define lo que los demás piensan y lo que yo mismo pienso acerca de mí mismo. Eso dice el mundo. Es más, partiendo de esa definición, también luego vamos a hablar acerca de la identidad de género, y me imagino que obviamente esa definición es la que toman estas personas para decir, bueno, yo soy lo que soy porque yo pienso que eso soy. Pero regresando a lo que mencionabas, la Biblia me define esto, el mundo quiere que yo lo defina por este otro lado. ¿Qué pasa con nosotros, con el creyente, cuando peca y entonces se siente acusado, primero por el enemigo y luego por uno mismo? Y la mente del cristiano entra en una batalla porque le fallamos al Señor. Y eventualmente mi identidad puede verse trastocada porque yo entonces pienso que ya no soy hijo de Dios, que siempre le fallo, que no soy digno, que no puedo, que mejor renuncio, que mejor me voy. Incluso hasta puedo llegar a pensar que mejor me quito la vida. ¿Cómo puedo combatir eso? Creo que todos estamos conscientes de nuestras debilidades. Aún habitamos este cuerpo con tendencia al pecado. Esa es una realidad. Y la Biblia define a Satanás como el acusador de los hermanos. Eso lo dice en Apocalipsis. Y recientemente estuve participando con mi querida Sheni en la celebración, la llamamos nosotros, de matrimonios jóvenes. Y yo ponía una ilustración de la corte celestial. De hecho, la Biblia describe una corte celestial. Y Satanás ocupa en esa corte el puesto de fiscal, de acusador de los hermanos. Y no solamente él nos acusa ante el Padre cuando fallamos, sino que también nos acusa en nuestra mente. Ahora, esto no significa que nos volvamos insensibles a nuestro pecado y bueno, no importa si pecas, pero hay que reconocer que la voz de Satanás es la que condena, es la que acusa, es la que quiere vulnerar nuestra confianza en la gracia de Dios para que no corramos hacia Dios. Volviendo al tema de la crianza, muchos aprendimos a escondernos de nuestros padres cuando hacíamos una travesura. ¿Cuántos lo hicieron? Todos. Bueno, los que no levantaron la mano son mentirosos. Todos nos escondemos de nuestros padres cuando hacemos una travesura. Y esa idea es la que Satanás quiere que crezca en nuestro pensamiento. De hecho, fue la actitud de Adán cuando Dios le preguntó: Adán, ¿dónde estás? Y él respondió: me escondí porque oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo. Y Dios le pregunta: ¿quién te dijo que estabas desnudo? Y ustedes saben el resto del diálogo. Así que la vergüenza es algo natural a causa del pecado, pero Satanás acrecienta esa sensación de culpa y de condenación porque él nos induce a pecar. Él es el tentador, también es otra definición que da la Biblia sobre Satanás. Y después es el acusador. O sea que Satanás primero nos induce a pecar, nos tienta a pecar y luego nos acusa ante el Padre y nos condena. Y podemos pensar entonces que no somos dignos del amor de Dios. Pero en esa corte celestial, del otro lado del fiscal, está
el abogado defensor. Yo me alegro tanto de que en la corte celestial estoy bien representado por Jesucristo, porque créanme, yo no podría defenderme bien. Usualmente nos defendemos como Adán, ¿verdad? Poniendo excusas, culpando a otros, incluso culpando a Dios. Es lo más irónico que podemos hacer. Y entonces huimos de Dios, cuando nuestra reacción debe de ser de correr hacia Dios, porque lo que más necesitamos en el momento en que hemos caído es ser reconciliados, restaurados una vez más a esa paz con Dios que viene como resultado de saber que la culpa de mi pecado fue pagada en la cruz. ¿Cómo lidiar entonces con el ataque a nuestra identidad que Satanás dirige cuando pecamos, cuando fallamos? Es correr a la gracia de Dios y decirle: Señor, reconozco que he pecado, reconozco que he fallado, reconozco que me dejé vencer por mi naturaleza pecaminosa, pero te doy gracias porque tengo a un abogado para contigo, a Jesucristo, quien es fiel y justo para perdonarme y limpiarme de toda mi maldad. Así es como podemos tratar ese ataque a nuestra identidad por nuestros pecados. Muchísimas gracias, Hugo. Importantísimo que recurramos a la gracia del Señor. Jenny, te preguntaba hace un instante acerca de cómo entonces podemos fortalecer nuestra identidad, o de qué depende fortalecer nuestra identidad. Hay muchos elementos de los cuales nosotros podríamos tomarnos para fortalecer esta identidad. Y yo creo que yo hablaría de Génesis 1:31. Dios miró todo lo que había hecho y consideró que era bueno. Yo no sé usted, pero entonces mi identidad, si está sostenida sobre esta creación, aunque el entorno, aunque otros digan que no, un padre de familia o incluso a alguien que nos lastima, si yo sostengo mi identidad sobre este principio, Dios miró todo lo que había hecho y consideró que era bueno. Y hay un versículo más que yo quisiera dejarles. Tú creaste mis entrañas, me formaste en el vientre de mi madre. Te alabo porque soy una creación admirable. Tus obras son maravillosas y esto lo sé muy bien. Salmo 139. ¿Cómo podemos fortalecer? Yo de pronto en unos momentos podemos dar algunas otras sugerencias, pero en este momento, partiendo de lo que venimos hablando, una identidad sobre una afirmación, porque eso es una afirmación para usted. ¿Y sabe qué es lo lindo? Que es una afirmación que no tiene tiempo de caducidad y tampoco expira si usted está en pecado. Nunca, nunca. Y de eso creo que vamos a estar platicando. Gracias. Con base en lo que ustedes recién acaban de responder, creo que podemos resumirlo entonces que para definir o para apropiarnos de esa identidad, tenemos que conocer la palabra de Dios, tenemos que leer la palabra de Dios. Actualmente estamos tan bombardeados por los medios de comunicación, por las redes, y aunque sabemos que en sí mismas no son malas, pero sí muchos de los mensajes que ahí se encuentran, pues no nos edifican. Y ahora que mencionabas ese pasaje, Pastor Hugo, de Romanos 8:17, venía a mi mente los versículos anteriores, en donde el Señor nos dice que Él no nos ha dado un espíritu que nos esclavice otra vez al miedo, sino un espíritu de adopción por medio del cual nosotros le podemos decir a Él, papito. Y luego nos dice que ese espíritu confirma a nuestro espíritu que nosotros somos hijos de Él. Qué precioso es entonces que nuestra identidad está definida por lo que Dios pone y es para nosotros y no por lo que nosotros mismos pensamos. Ahora, Pastor Huguito, ¿podemos ser tentados en nuestra identidad? Definitivamente que sí. Este tema de la identidad es tan vital para cada persona que incluso Jesús
fue tentado por Satanás en su identidad. Esto nos habla que Satanás está, digámoslo así, muy preocupado en lo que pensamos de nosotros mismos. Y la misma tentación que hizo con Adán y Eva la repitió con Jesús, porque Adán y Eva los tentó de esa forma, en su identidad. Los hizo dudar de que eran amados por Dios, de las intenciones de Dios. Satanás hizo dudar a Adán y Eva de que Dios realmente era bueno. Y cuando Jesús vino a este mundo, y los pasajes estos son interesantes porque quiere decir que Satanás sabía quién era Jesús, si no, no lo hubiera tentado. Y como sabía quién era, quiso vulnerar su sentido de identidad. Jesús apenas un capítulo antes del capítulo 4 de Lucas, donde está una de las descripciones de las tentaciones de Cristo, había recibido esa voz del cielo al salir del Jordán después de haber sido bautizado: tú eres mi hijo amado en el cual estoy muy complacido. Acababa de recibir entonces esta afirmación de su identidad de parte del Padre cuando Satanás puso en duda esa identidad y en el desierto le dice: si eres el Hijo de Dios, dile a estas piedras que se conviertan en pan. La pregunta, si eres el Hijo de Dios, la sigue repitiendo Satanás hacia nosotros hasta el día de hoy. Y esto obviamente no nos lo va a decir, al menos en muchos casos, de forma audible. No se nos presenta ahí un cachudo con cola en el cuarto y nos dice: si eres el Hijo de Dios. No es así, pero lo hace a través de las amistades. Si sos hombre, prueba esto. O si sos macho, vamos a tal lugar. Si esto y aquello, haz, demuestra, prueba. Satanás le dijo eso a Jesús: si eres el Hijo de Dios. Así que atacó su identidad. Ahora, Satanás incluso es tan astuto que puede hasta usar la palabra de Dios para tentarnos. Eso fue lo que intentó también con Jesús. Cuando vio que no resultaron sus tentaciones, él le dijo: bueno, si eres el Hijo de Dios, tírate acá del pináculo del templo, pues escrito está. Recordemos, la Biblia dice que los demonios creen y tiemblan, o sea, saben la palabra, pero no la aplican correctamente. Jesús le contestó cada vez a Satanás también con la palabra: no solo de pan vivirá el hombre. Escrito está: al Señor tu Dios adorarás, solamente ante Él te inclinarás y no pondrás a prueba al Señor tu Dios. El Señor Jesús utilizó la palabra de forma correcta para enfrentar estas tentaciones. Nuevamente nos lleva al mismo punto. ¿Cómo vamos a poder enfrentar la tentación que Satanás nos traiga a nuestra vida a través de cualquier persona? A través de la palabra de Dios. Es la palabra de Dios lo que nos dice que huyamos de la inmoralidad sexual, por ejemplo. Es la Biblia la que nos dice que resistamos al diablo y él huirá de nosotros. Es la palabra de Dios la que nos dice cómo reaccionar ante esa presión que el mundo ejerce. Dijo el apóstol Pablo: no se amolden a este mundo, sino sean renovados a través de la palabra de Dios en su entendimiento. Así que creo que la clave para resistir la tentación nuevamente es ir a la palabra del Señor. Mencionaste que los demonios, bueno, lo mencionaste porque la Biblia lo dice, que los demonios creen en Dios y tiemblan. Y luego mencionaste que ellos conocen la palabra, pero que la aplican obviamente de una manera inapropiada. Pienso también que no solo los demonios, sino también los humanos. Y es probable que en los púlpitos se esté trasladando una palabra que se esté aplicando o interpretando mal, y eso pudiese también afectar o atentar en contra de nuestra identidad. Definitivamente que sí, porque Pablo también nos advirtió que vendrían apóstoles fraudulentos, le llama él, o maestros engañadores. Personas que suenan
como cristianas, pero realmente no están dando la palabra de Dios. Todo mensaje que esté enfocado en el hombre y no esté enfocado en Dios, en Cristo, en su palabra, es un mensaje que puede sonar a cristiano, pero realmente no es cristiano. Necesitamos distinguir cuando algo realmente está basado en la palabra de Dios. Los creyentes en Berea dice que examinaban las escrituras para ver si realmente lo que les estaban predicando era la verdad. Y también la palabra nos dice que lo examinemos todo, reteniendo lo bueno y rechazando lo malo. Así que ustedes, como maestros de la palabra del Señor, tienen la responsabilidad de escudriñar las escrituras para discernir si lo que se les está enseñando o lo que están escuchando a través de cualquier medio es realmente inspirado por la palabra del Señor. Muchas gracias. Siguiendo en esa línea de pensamiento, entonces, Sheni, ¿puede entonces un cristiano vivir una identidad superficial o una doble identidad o una doble vida? Creo que poco a poco se pone el tema más profundo, empieza a llegar a nuestro corazón y claro, sí podemos vivir esa doble identidad. Como decíamos al principio, mis traumas hacen que yo piense de una manera, mis heridas que yo no he resuelto hacen que yo piense de una manera, pero lejos de Cristo o lejos de la palabra siempre va a haber una distorsión. Y eso nos va a llevar a un caos de pensamiento definitivamente. Qué complejo, y me detengo en esto, Abner, porque yo soy resultado de un maestro que pasaba tocando puertas en las casas y se llevaban los niños. No íbamos con papá y mamá, íbamos con el maestro. Y qué serio, hoy por hoy pues hay muchos derechos, ¿verdad? Los derechos humanos, y hay mucho cuidado para usted y yo que somos cuidadores de niños. Pero en ese tiempo, se imaginan, nos agarraban y caminábamos. Qué delicado, pero bendito Dios que esa mujer que pasaba tocando las puertas era una mujer íntegra, era una mujer que amaba a Jesús, era una mujer que estaba apasionada por Jesús, era una mujer que Jesús era su pasión y enseñar era su llamado. Y 40, 50 años después, vayan haciendo la suma, sigo perseverando en la palabra. ¿Crees que algunos, o mejor dicho, alguien como ella esté aquí presente? ¿Hay alguno de ellos presentes? Con este ejercicio yo pensé en María, así se llamaba la maestra, la mujer que nos recogía a los niños de la cuadra, María. ¿Habrán Marías aquí o Maríos? Un aplauso fuerte para todos ustedes, queridos maestros. Que Dios los bendiga, que Dios les siga llenando de su gracia, de su palabra, para seguir bendiciendo a tantos niños que desde muy pequeños recibieron la palabra y vean ahora en qué se han convertido, en siervos y siervas de Dios apasionados por el Señor. Perdón, Jenny. Bueno, con esto lo que quiero decir es que de pronto sí, cuando podemos vivir con esas inseguridades, y eso entonces, en lugar de ir a un lugar seguro y decirle a mi coordinador o decirle a mi encargado con qué estoy batallando, ¿qué estoy haciendo? Que nadie lo sepa, porque no puedo pecar, que nadie lo sepa. Y parte de estar en este lugar, queridos maestros, es que la iglesia debe de ser un lugar seguro para usted y para mí. Este no es un lugar para condenar y decirle: ay, no, ¿qué te pasa? ¿Con qué trave me saliste? Pues con todo y trave, mis amados, si tiene usted manos que pueda elevar al cielo, si puede tener una voz y decir que por aquí pase, Señor, Dios le puede usar, le quiere usar y lo necesita. ¿Podemos vivir entonces una doble vida? Sí, pero es desgastante, porque en algún momento se me sale. Alguien me preguntaba hace unos días, parte de mi trabajo, tengo un trabajo un tanto serio entre semana,
Y me preguntaba, licenciada, ¿y usted no dice palabras? No voy a decir cómo me preguntó, pero me dijo malas palabras. ¿Y ustedes qué creen que contesté? Y yo le dije, pues no me sale ni la de la P ni nada por el estilo, no me sale, porque no está aquí. No, porque yo decidí que eso no iba a ser parte de mi vida. Pero si yo tengo algo oculto, se me sale donde menos se me ocurre, ¿sí o no? Y ese de pronto puede ser un ejemplo como muy chapín, ¿no? Pero solo usted sabe que hay en la intimidad. Cuando cierra la puerta de su cuarto, de su habitación, solo usted sabe con qué batalla. Y eso es la doble identidad. Desde ese punto de vista, entonces, lo mejor que podemos hacer es recurrir a la gracia de Dios, ¿cierto? Y si existe eso hoy dentro nuestro, pues que tomemos una decisión de acercarnos al Señor. Y por el otro lado, te pregunto, Huguito, si de pronto también nosotros tenemos que dar esa confianza para los que están en liderazgo, dar esa confianza para que cuando se acerquen o lo hagan con la confianza de que no van a ser condenados, de que no van a ser señalados, sino que van a ser ayudados para su restauración. Sí, hay una realidad y es que a veces creemos que la iglesia es un escaparate para santos cuando es un hospital para enfermos. No significa que seamos condescendientes con el pecado y se vuelva un hábito y una forma de vida, porque Juan dice que el que practica el pecado realmente no es hijo de Dios. O sea que si alguien peca constantemente y no se arrepiente y no da muestras de un cambio en su vida, que al final de cuentas solamente puede ser realizado por el Espíritu Santo, pero cuando alguien falla, se equivoca, porque todos lo hacemos, sí debemos de cambiar esta mentalidad, esta idea de que los cristianos no nos equivocamos. Ahora, lo que debemos de procurar es que nuestro corazón no se endurezca al punto en que se vuelve insensible al pecado. Y eso es lo más triste que nos puede pasar. Cuando pecamos es así como que no pasó nada. Cuando ya no sentimos esa convicción del Espíritu Santo, es de preocuparnos. Cuando nuestro pecado no nos duele. Ahora, lo opuesto es un buen síntoma. Si cuando yo peco me siento re mal, siento de veras así que qué mal actué, qué mal que cedí a esta tentación, ese es un buen síntoma. Esa es una señal de que mi corazón todavía no se ha endurecido al pecado y todavía estoy siendo sensible a la convicción del Espíritu Santo. Y como líderes, si tenemos personas a nuestro cargo, sí debemos de procurar que ellos sientan la confianza de contarnos, por supuesto siendo prudentes, hombres con hombres, mujeres con mujeres, para que no se den otras situaciones de conexión emocional ahí que también se pueden suceder, pero de confesar. La palabra dice, confiésense sus faltas unos a otros. Así que es bueno tener a alguien cercano al cual poderle exponer las situaciones con las que estoy lidiando para que me ayude, no para que me diga, bueno, vámonos juntos a pecar, ¿verdad? Sino para que me ayude. Y a veces hay que reconocer que no podemos solitos, necesitamos de un compañero que nos apoye a vencer una tentación que estamos enfrentando. Muchísimas gracias, Hugo. Estimada Sheni, estimado Hugo, les tengo una mala noticia. Nos queda ya poco tiempo. ¿Qué opinan ustedes? ¿Seguimos? Yo veo que hay algunos que están durmiendo y dicen sigamos, porque claro, así pueden seguir disfrutando de su sueño. Bien, vamos a abordar otro tema importantísimo. Vamos a tratar de ser lo más concreto posibles para sacarle buen provecho al tiempo. Ideología de género. Sheni, en términos generales, ¿qué nos puedes compartir al respecto? Tengo que partir por el diseño original. Tengo que partir con que hay un capítulo 1 y 2 en Génesis, pero que también hay un capítulo 3. Y ahí hay un quiebre. Ideología de género, todo es una filosofía.
Y hoy, yo no sé ustedes, pero en el mundo dieron vueltas unas noticias, especialmente quienes están viendo las Olimpiadas. Y poco a poco el mundo está pretendiendo hacernos insensibles, porque entonces papá y mamá vieron toda la inauguración de las Olimpiadas y qué lindo. Valdría la pena preguntarnos cuánto nos detuvimos y sentamos a nuestros hijos y les dijimos de qué se trata esto que están viendo nuestros hijos. Y si no vio la inauguración, busque la inauguración. Usted tiene que estar en la onda, como buen maestro, porque eso es lo que están viendo sus chicos, eso es lo que están viendo sus alumnos. Pero para nosotros, ¿por qué decía un capítulo 1, un capítulo 2? Porque ese era el diseño original. Y vio Dios que era bueno lo que había hecho. Varón y hembra los creó, no hay pierde. Pero en el capítulo 3 hay un creador, pero hay unas criaturas que quieren tomar sus propias decisiones. Y entonces entra el pecado. Y cuando hablamos de ideología de género, eso está pasando. Entonces, ¿qué? Yo puedo pensar, ok, no, olvídate, Dios no existe, sino que yo puedo tomar mis propias decisiones, yo puedo tomar mis propias creencias, ese yo puedo es lo que está haciendo un caos. Porque ¿sabe qué? Usted y yo no tenemos capacidad de creador. Usted no está aquí para decidir quién es usted, porque usted es criatura. Usted tiene que entender, yo tengo que entender si soy creador, si hay un creador y yo criatura, entonces yo me tengo que ajustar. Parte importante de la ideología de género es esto. Y tal vez lo decíamos hace un rato con malas palabras, por ejemplo. A veces no queremos ni rendir las malas palabras. ¡Oh! Pero si hablamos de esto, de sexo, sí. Entonces tal vez yo quiero detenerme allí y decir, sea lo que le incomoda en su relación con Dios, ríndalo. Si usted tiene problemas con las malas palabras, ríndalas. Si usted está tomando bebidas que no corresponden, ríndalo. Si usted está teniendo esos pensamientos donde yo digo, pues yo creo que Dios se equivocó. Yo sí puedo comer de todos los demás árboles. La ideología de género nos dice, yo creo que Dios se equivocó. Me siento más cómodo. Me siento más cómoda siendo lo opuesto. Y justamente hoy hay una encrucijada en el mundo. ¿Sabe por qué? Porque tenemos a una boxeadora que es hombre, pero que está como mujer participando y no saben si dejarla seguir compitiendo. Alguien está haciendo un contrapeso en el mundo, pero no estoy segura si se va a lograr hacer ese contrapeso. Entonces pregunto, ¿quiénes quieren hacer contrapeso a lo que la cultura nos está diciendo? A lo que el mundo nos está diciendo, ¿esto es lo normal? Este reto para nosotros, por eso esas creencias, esa filosofía, hay tanto que hablar y Abner quiere que me apure, pero lo que quiero decir es esto. Yo quiero ser una contracultura. Eso fue lo que hizo Jesús. Amó al que le lastimó, perdonó al que no lo merecía. ¿Qué elemento es usted en cuanto a este tema? Y no se escandalice, maestros. Usted y yo tenemos que empaparnos, tenemos que leer mucho, tenemos que aprender en la palabra, pero no se escandalice. Y si, ay no, qué tema el que tengo que dar, usted diga, pido el auxilio del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo va a guiarle, va a encaminarle con lo que usted tiene que hablar. Especialmente yo estoy segura, hoy más que nunca, esto lo siento en mi corazón, muchas mujeres están batallando con su identidad. Y no se trata de ser valientes y salir del closet. Se trata de decir, ay, este pecado lo rindo. Y repito, no acumule pensamientos, rinda pensamientos a diario. Rinda su dolor a diario, no acumule dolor porque va a estallar en un momento. Y más adelante vamos a dar algunas sugerencias prácticas para que, cómo aguantar esto. Porque alguien quiere robar, matar y destruir. Pero tenemos a todo este ejército que se está equipando para ser una contracultura.
Mencionabas, no se escandalicen, y vino a mi mente algo. Parte del problema o de la consecuencia de este problema son las relaciones rotas entre padres e hijos. El hecho de que nosotros como padres no hemos sabido amar a nuestros hijos, instruir a nuestros hijos para que tengan una identidad como la que Dios nos ha dado. Y nuestros hijos, muy probablemente, hablando hoy como padre, no tengan la confianza de acercarse conmigo como padre para decirme, mira papá, tengo duda acerca de si soy hombre o si soy mujer. Probablemente ellos ni siquiera les pase la más mínima idea de acercarse a nosotros como padres, pero probablemente sí lo hagan con su maestro de escuela dominical. ¿Qué podría sugerirnos? En alguna ocasión, debajo de la puerta, una niña, 12, 14 años, nos escribió, mi papá está abusando de mí. Debajo de la puerta, pasó como un post-it. Creo que nunca estamos listos, nunca. Y lo digo con humildad, ni la mejor psicóloga que soy, nunca estamos listos. ¿Saben por qué? Porque se trata de un ser humano, se trata de una persona, se trata de un corazón. Entonces, lo mejor cuando esas situaciones, alguien nos va a contar ese secreto o algo que nadie sabe, es pedirle al Espíritu Santo que nos dé tranquilidad también a nosotros. Por eso se trata de que nosotros podamos resolver nuestros pendientes. En la medida en que usted es un maestro más sano, usted va a poder acompañar de mejor manera a otros. En la medida en que 14, 15 años mi vida iba a ser un caos, pero me colgué de la cruz y dije, no me bajo, corro riesgo si me bajo. Y a partir de ese momento, pues no me bajo. A veces caigo, pero a veces me vuelvo a levantar. Por eso hemos repetido mucho, un rendir a diario. No se sienta, yo sí me las puedo. Yo esto lo aguanto. Yo puedo estar con gente así. Ojo, aquí vamos a hablar acerca de con quiénes usted se relaciona como una cosa práctica para evitar también, si usted sabe que donde hay muchas Coca-Colas usted puede caer y le dijeron que no tome la coca, pero se la pusieron bien fría y se la pusieron con hielo, ¿qué tiene que hacer usted? Huye. ¿Sí? ¿Cuántos dicen amén? Ante huir de la circunstancia. Pero Abner nos dice, bueno, entonces ¿cómo acompañamos? En la medida en que yo como maestro estoy mejor, ¿verdad? En la medida en que yo he rendido más, yo voy a poder tener otro marco de referencia y decir, tienes que perdonar, tienes que amar. Pero si yo tengo esos pendientes, la gran otro papá, Dios mío, tus papás, ¿verdad? Otra vez, con lo que está saliendo, ¿verdad? Entonces, sí es bien importante lo que nosotros estamos diciéndoles a esos niños cuando nos están buscando, a esos adolescentes o a ese otro compañero maestro que también está pasando alguna circunstancia. Hugo, ¿qué dice Dios respecto al nuevo modelo de identidad que el mundo ofrece? La palabra es muy clara en Romanos, a través de Pablo, explicar de dónde vienen estas ideologías de género. Es una consecuencia directa de la rebelión contra Dios. De hecho, el negar el diseño de Dios es una expresión de rebelarnos contra Dios. Es decir, te equivocaste, Dios. Tu diseño o la forma como me creaste no la acepto, no la reconozco. Yo voy a definir quién soy, no lo que tú dices, sino lo que yo quiero ser, lo que creo que es mi verdadera identidad. Y Pablo dice ahí en Romanos capítulo 1, esta espiral descendente de la degradación del ser humano, y todo se origina de no querer reconocer a Dios como nuestro creador. Y como consecuencia de esa rebelión contra Dios, dice que Dios los entrega a sus pasiones vergonzosas. Y también dice que los entrega a la depravación mental. La ideología de género tiene dos componentes, podríamos decir desde la perspectiva bíblica. Uno es esta negación del diseño de Dios y número dos son estos argumentos que parecen convincentes, como amor es amor.
Pero eso es como decir, agua es agua, lo mismo el agua de el depósito que tengo en la casa potable y el agua del inodoro. No es verdad que amor es amor. No es verdad. Pero son palabras convincentes. O si no te afecta, no te metas, no opines. Hay que ser tolerantes con todos. Y aunque es verdad que Dios ama a los pecadores, porque lo contrario no hubiera enviado a su Hijo a dar su vida por ellos, pero la realidad es que a menos que nos arrepintamos, vamos a sufrir el castigo por nuestro pecado. Ese es un hecho que también está ahí en Romanos. Así que la Biblia sí tiene mucho que decir sobre la ideología de género. De este tema podríamos hacer toda otra actividad, otra conferencia, pero hay algo que creo que es clave para lidiar con la ideología de género como creyentes, y es entender lo que la Biblia dice. Las armas de nuestra milicia no son de este mundo, no son carnales, dice la Reina Valera, sino son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de la verdad y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Los argumentos, las filosofías de la ideología de género no pueden ser combatidos con nuestro intelecto. Tiene que ser a través de la palabra de Dios, que revele a los corazones que son mentiras lo que han creído sobre que dependen de lo que ellos piensan de sí mismos. Y aunque los pecados de este índole no son peores que los pecados heterosexuales, por ejemplo, los hombres tenemos tendencia a involucrarnos con tantas mujeres como sea posible, pero eso no significa que esté bien. Es decir, que algo no sea natural no significa que esté bien. Entonces lo mismo, si yo siento atracción por una persona de mi mismo sexo, pero es que es natural en mí, pero lo que es natural no significa que esté bien. Así que solamente puedo contrarrestar esos pensamientos, esas ideas, con la verdad de la palabra de Dios. Y no se trata entonces de atacar a estas personas, de atacar estas ideologías mediante el intelecto humano, sino a través de la palabra del Señor. Muchísimas gracias, Hugo. De hecho, como bien lo mencionas, el tema es muy amplio, y para todos ustedes quiero comentarles que uno de los talleres que se compartió hoy en la mañana precisamente fue de la ideología de género. Escriban a la página de la Frater, pidan ese material muy bueno, se los recomendamos si no pudieron asistir a ese taller. Sheni y Hugo, algunos consejos prácticos y una conclusión que ustedes pudiesen dejar para esta tarde. Efesios 4:23, sean renovados en la actitud de su mente, póngase el ropaje de la nueva naturaleza. Pedimos que les sean iluminados los ojos del corazón, también lo dice Pablo, no vivan más con pensamientos frívolos, sino que por favor luchen por acercarse, por buscar qué es lo que dice la palabra. Y cosas prácticas, si me permiten, especialmente es tiempo de habilitar buenas creencias y es tiempo también de deshabilitar creencias. Y nuestra preocupación el día de hoy, queridos maestros, es: si usted está batallando con algo, Él es fiel y justo para perdonar y limpiar de toda maldad, toda. Lo dijo David: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto. Yo lo que quiero es esto limpio, como usted hable con Dios, como usted se dirija con Él. Pero yo le quiero decir, habilite cosas positivas y deshabilite. Ay, es que soy culpable. Ay, es que si se enteran, pues que se enteren. Pecado que sale a la luz alcanza perdón. Repito, escabrosamente, pecado que sale a la luz alcanza perdón. Segundo, busque relaciones saludables. Yo le quiero pedir, busque gente como esta, que cante lo que usted canta, que lea lo que usted lea, que hable como usted habla. Es que si usted se junta con otra Mara,
lo más probable es que termine hablando como ellos, pensando como ellos y de pronto. Entonces busque relaciones sanas, busque un mentor, Huguito lo decía, busque a alguien que no sea un igual a usted, un par suyo. Busque a alguien que pueda estar arriba de usted, para que usted pueda decir: necesito decirte, necesito rendir cuentas, necesito que alguien me mentoree, necesito que no me dejen solo, porfa, estoy batallando con esto. Será un privilegio poderle acompañar. Y termino con una sugerencia: la cercanía de Dios para mí siempre será de las cosas más importantes. Y hay un versículo que me da vueltas, y es un versículo que aprendimos seguramente. ¿Cuántos no sabemos el Salmo 1? Y especialmente yo quisiera terminar y decir: será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Árbol plantado. Mis amados, mi árbol de pronto está muy desgastado, pero estoy segura que alguien se encargó de regar mi vida, y hoy tengo el privilegio de poder regar otras vidas. Eso es lo que me corresponde. ¿Qué es lo que está haciendo usted? Y ninguno tenga en poco su juventud. Yo no sé cuántos jovencitos o jovencitas hayan aquí, pero riegue con los arbolitos que le toque, para que hayan más árboles plantados junto a corrientes de agua, para que les vaya bien y que puedan prosperar. Algo que creo que el Señor quiere expresarles a ustedes es que no se cansen de hacer el bien, porque a su tiempo lo cosecharán si no se dan por vencidos. El hecho que ustedes estén aquí hoy da muestra de su amor por los niños. Los niños están muy cercanos al corazón de Dios. Jesús los trató de tal forma que ellos se sentían atraídos hacia Él, y aún más importante, Jesús los puso como ejemplo. Les digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Ustedes están trabajando con estos tesoros, con estas vidas que apenas empiezan a desarrollarse, y lo que yo quiero expresarles es gratitud. Dios ve desde los cielos el amor con que tratan a los niños, y nada de lo que ustedes hagan por ellos quedará sin recompensa. Esa es la Escritura. Así que reciban de parte del Señor estas palabras de ánimo para seguir, para perseverar, para mantenerse allí en la brecha. Quizás ustedes son la única voz de esperanza que van a escuchar estos chiquitos, porque vienen de hogares destruidos, de hogares disfuncionales, de hogares que no son hogares cristianos, pero a través de ustedes Dios está tocando la vida de estos niños, y estoy seguro que en el cielo se llevarán una gran sorpresa cuando Dios les diga: mira, aquel chiquito que le enseñaste la palabra, bueno, lo dejaste de ver durante toda la vida, pero está aquí y fue pastor, fue evangelista, fue maestro de niños, fue músico, fue cantante, por la semilla que sembraste. Y les diga a ustedes: bien hecho, buen siervo fiel. En lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. No queremos terminar esta reunión y este evento sin poder orar por ustedes. Por lo tanto, les invitamos a que por favor se pongan de pie. Puedo decir con toda certeza que tanto Hugo como Sheni como yo
al igual que ustedes, hemos pasado por situaciones complicadas en nuestra vida, en nuestro servicio al Señor. Pero Dios siempre ha estado con nosotros. Como lo dijese Samuel, Ebenezer, hasta aquí el Señor no ha dejado de ayudarnos. Pero hoy queremos orar por ustedes. Y si alguno de los que está acá presente siente en su corazón que le debe de entregar algo al Señor, si fuiste tocado por la palabra de Dios en alguna de las áreas o en algo de lo que aquí se compartió en los talleres de la mañana, en las conferencias generales de la mañana o en este foro, yo te invito a que con toda confianza, entre tanto entonamos un canto, que te acerques a la plataforma. Queremos orar por ustedes y orar juntamente con ustedes. Entre tanto cantamos de esta manera. De gloria en gloria te veo, cuanto más te conozco. Con toda confianza acérquese. Quiero El saber Señor más quiere de abrazarle. ti. Su Espíritu Dios, Santo quiere confirmar a su corazón cuál buen alfarero, que el trabajo que usted ha estado haciendo, a pesar de usted mismo, quebrántame, es un trabajo que el Señor transfórmame, habrá de premiar moldéame y habrá de dar un a buen tu fruto. imagen, Señor. Quiero ser más como tú, ver la vida como tú, saturarme de tu espíritu, reflejar al mundo tu amor. Quiero ser más como tú, ver la vida como tú, saturarme de tu espíritu, reflejar al mundo tu amor y reflejar al mundo tu amor, reflejar al mundo tu amor. Gracias, Señor. Tu Espíritu Santo está aquí hoy, Señor, y estamos convencidos de que tú estás Gracias, Señor. trayendo a cada vida, a cada corazón lo que necesitan de ti, Señor. Ese refrigerio espiritual, esas nuevas fuerzas, ese ánimo, ese consuelo que necesitan estas almas, estas personas que han pasado acá al frente y también los que están quizás en sus lugares que aún no han pasado, pero que están sedientos, necesitados, hambrientos de ti, Señor, y que quizás han estado sirviendo en automático, pero están secos, están sedientos, están, Señor, con esta gran necesidad de ser ministrados por ti. Hoy, Señor, presentamos la vida de estos hombres y mujeres que han entregado sus vidas para tu servicio, para que tú toques sus vidas, Señor, y ellos reciban de ti el ánimo, la fortaleza, la gracia, Señor, que están anhelando. Han venido a esta actividad, Señor, a esta convención de entrenadores. No permitas, Señor, que regresen a sus iglesias, a sus instituciones, sin ser tocados por ti, sin ser transformados, sin recibir ese poder que viene de lo alto y esa transformación, Señor, que solamente tú puedes hacer para llegar a lo profundo de sus corazones y donde nadie más puede llegar, donde nadie más puede acceder. Ahí tú, Espíritu Santo, sí puedes llegar para traer sanidad, restauración, liberación, ataduras que Satanás mantiene en la vida de estas personas, Señor, de cualquier índole. Te pedimos, Señor, que sean rotas por la unción de tu Espíritu Santo, que pudre el yugo
dice tu palabra, Señor. Y las tinieblas no prevalecen contra tu luz. Nada, nada ni nadie puede contra el poder del nombre de Jesús. Y hoy declaramos que nuestros hermanos están libres de opresión, libres de ataduras, libres para servirte, Señor, y que Satanás no tiene ninguna autoridad sobre sus vidas, sino que ellos le pertenecen al Padre de los cielos. Ellos son hijos tuyos, Señor, te pertenecen, y por lo tanto, Señor, caminan y viven en libertad, porque para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Y al que el Hijo libertare, este será verdaderamente libre, dice tu palabra, Señor. Hoy nosotros oramos, clamamos, intercedemos por cada uno de ellos, Señor. Y también queremos, Señor, pedirte que tú recompenses la labor que ellos han realizado. Es una labor que quizás no es aplaudida, no es reconocida. Quizás han hecho en silencio tantas cosas que nadie les ha dicho: lo hiciste bien, te felicito, pero tú desde los cielos sí lo has visto, Señor. Y eso es lo importante, no la aprobación ni el reconocimiento humano, sino que eres tú el que ha visto desde los cielos, y tú sabes honrar a los que te honran. Tú sabes recompensar a aquellos que dan su vida por estos pequeñitos. Bendecimos entonces la vida de cada uno de los asistentes a esta convención de entrenadores. Te pedimos, Señor, como escribió el apóstol Pedro, que el Dios de toda gracia los perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Que seas tú en ellos, que seas tú con ellos, y que estés sobre ellos en todo lo que realizan, en el nombre de Jesús. Por favor, extiendan sus manos al Señor y reciban en este momento nuevas fuerzas, ánimo, poder sobrenatural del Señor para realizar aún mayores obras, como dijo Jesús. Y esa es una afirmación extraordinaria de Cristo. Aún mayores obras, porque Él iba al Padre y Él enviaría a otro consolador para que estuviera con nosotros para siempre. No están solos, queridos maestros de niños, voluntarios que sirven. No están huérfanos. El Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, a quien el mundo no conoce ni le puede recibir, está con ustedes. Está con ustedes. Y Él les llena de ese poder que necesitan para ser testigos a esos pequeñitos que Dios les ha entregado. Que el Señor les bendiga, que el Señor esté con ustedes. Gracias por haber sido parte de la Convención de Entrenadores.